Al economista Esteban Bernal, uno de los dos ministros cuencanos del gobierno de Guillermo Lasso. Él es el ministro de Inclusión Económica y Social. Le damos la bienvenida, señor ministro. Quisiéramos hablar sobre todos estos vertiginosos acontecimientos que se han dado en Ecuador en los últimos tiempos, entender la posición del gobierno de Guillermo Lasso, la posición del movimiento del cual usted también es director, que pasó, además de movimiento, a partido político, se encuentra en esa transición, y sobre todo temas de coyuntura nacional. Iniciemos por estos. Hay un anuncio hecho la noche de ayer por el presidente de la República sobre las previsiones que estaría tomando el gobierno con respecto al fenómeno del Niño, que parece que es inminente ya los efectos que se sentirán en Ecuador. Gustavo, buenos días. Roxana, buenos días y gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir con usted, participar de este panel y tener la posibilidad de ampliar lo que el gobierno nacional viene realizando en todos los ámbitos de su competencia. Primero, lo de el fenómeno del Niño, efectivamente, Gustavo, es una situación muy crítica. Hay que tomar todas las previsiones. El presidente ha manejado un liderazgo alrededor de esto con todas las instituciones del Estado Nacional, incluyendo las municipalidades del Ecuador y las prefecturas, con quienes el viernes pasado y sus representantes, Paola Pavón, que estaba como presidenta del Congope, y también Yuri Colorado como representante de AME, alcaldesa de Muisne, en donde se evaluó, Gustavo, varios aspectos relacionados al fenómeno del Niño. Primero, todos los procesos de prevención, muy difíciles ante el embate de la naturaleza, pero lo que tiene que ver con escolleras, con muros de contención, con apertura de vías, etcétera, y además la adquisición de maquinaria e inclusive el alquiler de las mismas mediante un decreto ejecutivo que el presidente se comprometió con los organismos autónomos descentralizados para que en esta temporalidad no se necesite efectivamente la adquisición definitiva, pero sí el mecanismo de alquiler para poder generar una contención a lo respecto al fenómeno del Niño. Sin embargo, Gustavo, la situación va a irse incrementando. Yo quiero darle un dato para que tengamos una magnitud de lo que sucede. El año 2022, en bonos de contingencia, que es un bono paliativo que entrega el Estado ecuatoriano, creado a partir del socavón de Zaruma y también el de Nabón, usted recuerda el año pasado por el presidente. Este de aquí, el año 2022, le entregamos a 1.923 familias. En este año, con corte a mediados de este año, de 15 de junio, llevamos 3.500 familias ya damnificadas. Se prevé que en los últimos meses, en el trimestre de octubre, noviembre y diciembre, el incremento de familias damnificadas bordee las 17.500 adicionales, lo cual quiere decir que estaríamos hablando de 10 veces más el número de damnificados con respecto al año pasado, producto efectivamente de la época invernal y la incorporación del fenómeno del Niño, que es una situación que le llevará al Estado ecuatoriano a generar acciones conjuntas entre gobiernos autónomos descentralizados, empresa privada y por supuesto el contingente del gobierno nacional. Un dato importante, señor ministro, es la cronología. Este fenómeno viene siendo anunciado ya desde prácticamente inicios de este año. Se han emitido importantes informes internacionales, incluso la NASA, la entidad norteamericana, hizo previsiones, señaló que se instalaría el fenómeno del Niño con graves efectos en la sierra de Ecuador y Perú para el mes de junio, y realmente no se ha dado tal situación. Por otra parte, en Ecuador está conformado el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño, denominado EFREN Ecuador, que ha señalado que aunque no puede ser calificada como información oficial, pues depende de varios temas y del desarrollo del fenómeno, se prevé con un 94% de probabilidades de que los efectos del fenómeno empezarán a sentirse ya en julio. Le escuchamos, sin embargo, a usted
otras previsiones que partían, no recuerdo si era septiembre o octubre. Sí, a ver, entonces, yo he formado parte... Esto es muy importante para la población. Mire, el presidente hará un anuncio formal en donde además se hará una invitación de manera determinante a todos los actores, incluyendo los actores políticos de coyuntura, me refiero al proceso electoral, en donde cualquiera de ellos que llegue a asumir las riendas del país tiene que tomar en consideración un efecto sumamente fuerte, porque pensemos en el proceso de transición. Bordeará los primeros días del mes de diciembre, momento exacto en donde el niño estará presente, de acuerdo a la información oficial, Gustavo, en el COE Nacional, del cual formo parte, y que el viernes pasado se reunió en Carondelet, presidido por el presidente, en el cual inclusive, les reitero, estuvo la presidenta del CONGOPE y también representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, en donde efectivamente, Gustavo, se determinó que los aspectos invernales ya han empezado a tomar cuerpo, tanto así que le mencionaba la diferencia entre los 1.923 damnificados y los 3.500 actuales a la fecha, y la previsión que se tiene en el crecimiento, se suma a que los meses de mayor fuerza que tendrá el fenómeno del Niño, de acuerdo a las previsiones de la Secretaría de Riesgos, de los organismos de los militares, de la Policía Nacional, etcétera, quienes están haciendo un monitoreo, está previsto para el mes de octubre como el inicio de la fuerza del impacto del Niño, y sobre todo le debo mencionar una particularidad que se aleja un poco a lo que usted había mencionado hace un momento. No va a dejar descartarse la zona sierra, pero sobre todo el sector litoral, Gustavo. Sobre todo, 17 cantones están además profundizados dentro de este proceso y que estamos tomando las precauciones necesarias. Lo importante es un fenómeno que viene desde el océano, y es lógico pensar que los primeros afectados sean... No necesariamente, porque recuerde que el año pasado, si bien no es el tema del fenómeno del Niño, tuvimos un asentamiento más en la zona sierra, tuvimos el deslave de Guano, de Chimbo, el problema de Nabón, el problema de otros sectores de la zona céntrica del país. Y esto ha permitido que efectivamente generemos una acción de protección inmediata, pero en la zona del litoral, ahora, ya han empezado a darse la presencia de las primeras afecciones. Recuerde lo que pasó en Chone. Recuerde lo que pasó en Guayaquil. Pero tienen relación ya con el Niño, claro, hay un por allí se dijo duda que era simplemente parte de la, parte del recrudecimiento invernal, pero forma parte de esta realidad de calentamiento también de las zonas marinas. Economista Bernal, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Si bien se ha establecido ya un plan, sería importante conocer el presupuesto. ¿Cuál va a ser la inversión? Este plan estaría prácticamente ya en marcha. ¿A cuánto asciende la inversión y cómo estarían distribuidos estos recursos? Mire, el presidente ha hecho un llamamiento a todos los sectores, incluyendo organismos internacionales que van a contribuir con el país, porque somos pocos países que vamos a recibir el efecto del fenómeno del Niño. Yo me voy a limitar, Roxana, para darle una información puntual con respecto a nuestra cartera de Estado. El presidente estará haciendo un informe formal en donde dará a conocer inclusive el monto que se generará en inversión, los requerimientos mínimos que tendrá como Estado, que bordará una cantidad muy considerable sin duda. Cada cartera de Estado que hemos estado formando parte de las 6 meses del Comité de Emergencia y de Operaciones de Emergencia en el COE, ha determinado esta realidad. Se han ido juntando algunos elementos externos, también los requerimientos de otras instancias, como es el caso de los autónomos descentralizados, pero en lo nosotros respecta, por ejemplo, mire, en este año teníamos planificado una presupuestación de $500,000 para bonos de contingencia. Como le mencionaba Gustavo hace un momento, este se acrecentará a $5,235,000, que ya está parte de la propuesta de reforma en el Ministerio de Finanzas, para que efectivamente se dé cobertura en esta instancia. Son 10 veces más el número de damnificados que prevemos tener en el año 2023. Usted habla también de la necesaria participación y contribución de los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, en estos días hemos visto la posición pública de queja de parte tanto de los gobiernos a nivel de provincia, es decir, las prefecturas del país, también los gobiernos descentralizados a nivel de parroquia, quienes dicen que van a tener un menor presupuesto. Solamente para las parroquias de la provincia de El Azuay son alrededor de $700,000 menos que estarían recibiendo en este segundo
semestre del año 2023, y ellos justamente decían, con un presupuesto inferior que prácticamente ya no nos alcanza para lo del día a día, ¿cómo vamos a enfrentar el fenómeno del niño? A ver, Roxana, el día viernes, cuando se realizó el COE, como le mencionaba, estuvieron los representantes tanto de prefecturas como de alcaldías, no del CONGOPE, del CONAGOPARE, debo reconocerlo. Sin embargo, el presidente ha sido claro, a veces hay que generar una valoración mucho más integral y estructural de lo que sucede. No es un tema de voluntad del presidente de la República entregar menos recursos o más recursos a los gobiernos autónomos. Es la fórmula a la cual está sometida, que es una fórmula constitucional. Por lo tanto, la buena voluntad que puede existir del presidente con respecto a esto no basta. Es decir, si es que hay una caída en el precio del petróleo, hay una caída en las asignaciones presupuestarias. Yo entiendo la realidad y por eso inclusive se está conversando y hay la posibilidad de hacer unos anticipos para que efectivamente pueda, a través del presupuesto entregado por el gobierno nacional, generarse acciones de contención coordinada y articulada para lo que le había mencionado. La naturaleza es una situación crítica la que vamos a vivir. Yo no le puedo anticipar si se va a requerir 20 metros de muro de escollera o 100. Sin embargo, los paliativos para la limpieza de canales, las maquinarias y el alquiler que el presidente va a viabilizar mediante decreto ejecutivo, son elementos que sí le permiten en el marco de la facultad gubernamental, pero decirle, mañana vamos a incrementar el presupuesto, no es viable porque eso requiere una reforma constitucional y eso en este momento es inaplicable. Tiene fondos de contingencia el gobierno, mucho se criticó al gobierno pasado de Rafael Correa de haber desaparecido estos fondos de contingencia para las tragedias. Recordemos lo que sucedió en Esmeraldas, Manabí, en el terremoto. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Van a haber contribuciones, impuestos que pide el gobierno para tener este fenómeno que toma dimensiones grandes? Sin duda. A ver, vamos por partes, Gustavo. Qué bueno que toque este particular tema. Constantemente el gobierno ha manifestado que varios de los éxitos que hemos logrado tener y que podemos profundizarlo en este sentido. Yo he dicho con total frontalidad, hemos sido un gobierno que ha hecho mucho, ha informado poco. Ese ha sido nuestro talón de Aquiles. Uno de los elementos fundamentales y estructurales para el Estado ecuatoriano haber puesto en orden la economía ecuatoriana. Más de 10.000 millones de dólares están en reserva monetaria. Hemos logrado generar una reducción del déficit al 1.5, Gustavo, del 7% que asumimos. Todos estos elementos que le planteo van a permitir de que los recursos existan para generar un paliativo, pero el desbordante momento del niño puede ser que genere la necesidad de hacer un llamado internacional, requerimientos de créditos nuevos, para evitarnos efectivamente la generación de cargas impositivas al Estado, al país y a la gente. Y el presidente en estos días, porque se reunía con los sectores de la información, los medios de comunicación, con los sectores políticos, se está reuniendo con el sector internacional, la comunidad internacional para pedir apoyo también, se va a reunir con organismos multilaterales, hay una necesidad de generar un fondo, que es lo que va a mencionar. Me limito un poco en dar los montos que esto se requerirá, pero que el presidente lo anunciará de manera formal. No soy el vocero para esta particular situación, pero es importante saber de que los recursos vamos a dejar estructurados, no solamente para el periodo gubernamental que nos asiste, es decir, a diciembre de este año, sino proyectados para toda la temporalidad, porque recuerde que el fenómeno del niño se prevé por lo menos hasta el mes de marzo del año 2024, lo cual quiere decir que a partir de abril, mayo estaremos retomando las normalidades climáticas para el país. Una pregunta bastante lógica que viene de la audiencia. Señalan que el gobierno tiene previsto, según usted nos ha dicho, alquilar maquinaria. Este será sin duda un rubro muy oneroso. La pregunta es, ¿por qué el gobierno no encuentra un mecanismo para utilizar las más de 300 máquinas incautadas a la minería ilegal? Porque ese es un tema relacionado con la justicia y de hecho, que bueno, mire que hemos estado conectados, Gustavo. El presidente dispuso también generar un estudio de carácter jurídico, legal, para que mediante un decreto ejecutivo y considerando la emergencia se puede efectivamente hacer el uso de estas maquinarias incautadas. Lamentablemente no se da proceso judicial eficiente y eficaz como se requeriría en un momento así. Esta maquinaria, la mayor cantidad está en la zona de la Amazonía,
de hecho, mediante la minería ilegal que fue incautada por nuestro gobierno y que lamentablemente por situaciones de carácter institucional, legal, judicial, no la podemos utilizar. Pero es una buena medida que el presidente está buscando la forma para que sea utilizada. Y hago una aclaración, cuando hablamos del alquiler de maquinaria no solamente es para el Estado, de hecho, más bien se va a viabilizar el alquiler de la maquinaria para los gobiernos autónomos descentralizados. Porque, por ejemplo, yo también no soy parte experta de este tema, pero en el COE y en esta visita que hicimos de Esmeraldas pude evidenciar parte de los requerimientos para poder construir el muro de Collera es maquinaria. Lo que no existe es maquinaria. Inclusive las minas, el Ministerio de Obras Públicas lo tiene, pero requiere esa coparticipación y por lo tanto tenemos dos opciones. Una, que se viabilice el crédito a través de Ban Ecuador para la adquisición de maquinaria. ¿Cuánto tiempo nos tomará eso, Gustavo? 4, 5, 6 meses. Hasta eso ya tomamos inmediatamente una situación invernal crítica y cruda como el Niño. Pero este procedimiento de alquiler de maquinarias viabilizará y además le volverá eficiente, porque tendremos una temporalidad nada más en la cual se inserten recursos públicos y luego esa maquinaria vuelve nuevamente a cumplir otras actividades. Para pasar a otros temas, sobre todo de carácter político, señor ministro, explíquenos quiénes integran este Comité Nacional para el Estudio Regional de Fenómenos del Niño, qué función cumple, por otra parte, este comité, y cuál es la interacción que se está dando entre el gobierno, los GATS en las distintas provincias, entidades como gestión de riesgos y otros organismos regionales o locales que tienen que ver con este tipo de contingencias. Bueno, de hecho, la misma Secretaría de Riesgos es la que prioriza cada una de las acciones de las diferentes instituciones. Recuerde, Gustavo, que todos los ministerios del gabinete del presidente Lasso formamos parte de manera directa e indirecta de este organismo para poder generar paliativos con respecto al fenómeno del Niño. Con respecto a toda la realidad invernal que realmente nos ha tocado vivir con mucha fuerza y que debemos dar todo el contingente para generar la contención necesaria. En lo que respecta al Ministerio de Inclusión Económica y Social, que forma parte también de este proceso, nosotros hemos previsto dos acciones, la de acción inmediata y la de prevención. ¿Por qué acción inmediata? Porque somos los primeros, junto a la Secretaría de Riesgos, que hace una contención de carácter social, psicosocial, psicológica, de apoyo lúdico, educativo en los albergues con los niños, niñas. La situación a veces, verla desde la parte externa es muy sencilla. Cuando uno llega a un albergue, por ejemplo, en donde encontramos adultos mayores, personas con discapacidad, las propias familias que han abandonado sus viviendas o que éstas ya no existen, viven en una situación muy crítica y por lo tanto el sistema de contención que debemos dar en el ámbito social es muy amplio. Y así como yo le menciono, está el Ministerio de Salud en el ámbito que le compete, está el Ministerio de Educación, lo propio, el Ministerio de Vivienda, con quienes venimos trabajando un proceso también de prever por lo menos 15,000 albergues para que estos permitan alivianar también la situación escolar, porque la mayoría de los albergues, o yo diría la totalidad, están en escuelas, lo cual evidentemente limita la actividad escolar en la zona en la que lamentablemente suceden estas cosas. Economista Bernal, lo que ha sido, digamos, el desmantelamiento o el achicamiento de la Secretaría de Gestión de Riesgos desde el gobierno anterior del expresidente Lenín Moreno, ¿no sería ahora, en los actuales momentos que estamos enfrentando un fenómeno del Niño con características inusuales que podría traer serios estragos al país? ¿No han visto ustedes la necesidad de revisar esto, de procurar que la Secretaría de Riesgos vuelva a ser lo que en su momento fue? Roxana, mire que el año anterior la Secretaría de Riesgos era Dirección Nacional de Riesgos adscrita al Ministerio de Gobierno. Así quedó cuando asumimos el gobierno nacional. El presidente evidenció justamente esa necesidad de extraerlo, darle más autonomía y capacidad financiera. Hoy es Secretaría General de Riesgos. Por lo tanto, efectivamente su cita es la más correcta. Habían disminuido esta cartera de Estado para no darle la importancia y la solvencia que esta instancia requiere para momentos críticos. Hoy es Secretaría de Riesgos. De hecho, solo le doy un dato chiquitito que podría ser hasta insignificante frente al enorme magnitud que debemos enfrentar, pero recién acaba de recibir inclusive una reforma para la adquisición de kits de vivienda, que son cocineta, bombona de gas, un colchón,
una cobija y una vajilla pequeña, estos kits de vivienda que dan de alguna manera un alivio a aquellas familias, por ejemplo, de Esmeraldas, que no han quedado con absolutamente nada, que sus viviendas están anegadas, que tienen colchones mojados. Han distribuido el presidente $5 millones, reitero, es un monto todavía pequeño frente a lo que será la expectativa, pero la capacidad operativa ya la tiene, y generamos integración. Quien le habla mismo a través del MIES, estamos trabajando de manera conjunta con Cristian Torres, que es el secretario de Riesgos, para poder paliar esta situación. Bien, vayamos al ámbito político, y aquí priorizamos su posición como presidente de Creo más que de ministro. Quisiéramos conocer cómo se dieron las cosas. Voy a hacer una pregunta muy concentrada en honor al tiempo. ¿Qué importancia tiene el hecho de que pase de movimiento a partido político Creo? ¿Cómo se dio la situación de su presidencia en este partido? Además, se dio esto dentro de ese proceso de decisiones tan dinámico de la muerte cruzada. Vino la expectativa de qué es lo que haría Guillermo Lasso, será o no será candidato. Se decidió no solamente no candidatizar al presidente, sino no presentar listas de ninguna naturaleza para estas elecciones. ¿Cómo se han dado todas estas situaciones que ha puesto sin duda en un segundo plano en términos de la política nacional en estas elecciones al movimiento Creo? ¿Qué es lo que se aspira para el futuro? Y lo último que le pregunto, dentro de esto no hay constricciones, arrepentimientos en Creo, reconsideraciones de por qué no se tomó la medida de la muerte cruzada cuando Guillermo Lasso en un momento dado bordeó un 70% de aceptación de los ecuatorianos. Mire, yo creo que el presidente tomó la decisión en el momento adecuado. La historia juzgará, y ya la viene juzgando. El incremento de la popularidad del presidente es notorio en varias de las encuestas que se han hecho público, pero eso no nos mide el accionar. Creo que para nosotros este momento, estos 6-7 meses desde que se dio la muerte cruzada, han sido de responsabilidad absoluta con el país. Bueno, me refiero a la temporalidad para cumplir. El momento en que se inició la muerte cruzada hasta cuando concluyamos nuestro periodo. Y le digo esto porque tuvimos conciencia clara de que teníamos dos opciones. La primera, se disolvió una Asamblea Nacional perversa, para llamarlo así, por decirlo suave, que perseguía a un presidente de la República sin ningún tipo de prueba, que rompía y hacía rajatabla de la Constitución, las normas, las leyes. Yo fui legislador, Gustavo. Yo enjuicié a Gustavo Yal. Cuando yo aquel momento, en representación de mi provincia de la SUAY, tomé la decisión de enjuiciar a Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, mis colegas legisladores me mantuvieron 48 horas indicando la información, las normas que rigen, la documentación que tenía. Aquí fue un rajatabla, pero ya no hablemos de eso, es un tiempo pasado. Lamentablemente no le sirvieron al país. El presidente tomó la decisión de disolver, acortar su mandato. Ahí nomás ahí existe, yo diría, un desprendimiento del poder con respecto a acortar su propio mandato. Más que desprendimiento, yo creo que el pueblo ecuatoriano quisiera un gobierno que ejerza poder en beneficio de los ecuatorianos. Sí, y eso es lo que hemos hecho. El retiro de Guillermo Lasso, sin duda, frustra una serie de visiones que se dieron con respecto al gobierno de él por un trabajo inconcluso. A ver, depende de la perspectiva. Si usted toma la decisión por primera vez en la historia del país de disolver una Asamblea Nacional que tenía el 94% de rechazo en el Ecuador, de una Asamblea Nacional con todos los avatares que le acabo de mencionar, y eso genera también un acortamiento de su periodo presidencial a 2 años, 7 meses aproximadamente. Lo que nos toca es asumir esa responsabilidad y profundizar, triplicar, cuadruplicar. Le estoy convencido, Gustavo, que si hubiésemos asumido una candidatura a la presidencia y también candidaturas a la Asamblea Nacional, en donde la mayoría de nosotros estamos, de Creo me refiero, formando parte del gobierno nacional, no la totalidad, pero la mayoría, nos habrían dicho desde otro sector de la crítica, con justa razón, están dedicados a campaña y no a administrar al país en momentos críticos como el que acabamos de analizar, cuando se viene un fenómeno del Niño. El presidente, con un desapego del poder absoluto, ha dicho, no es el momento de dividir a aquella opción política en la cual
puede esa lamentable actitud permitir que regresen aquellos que le hicieron mucho daño al país. Cuando el presidente da un paso al costado, nosotros en una deliberación, en 3 sesiones de Asamblea Nacional de Creo, ya presidiéndolo como presidente del partido, que ya le doy la razón del por qué pasamos de movimiento a partido, se tomó una decisión de hacer consecuentes con la decisión del presidente. No podíamos tener a nuestro líder y presidente en funciones diciendo no formaré parte de un proceso porque quiero dedicarme a gobernar, cuando el 70-80% de los militantes de Creo formamos parte del gobierno. No podíamos nosotros también dedicar nuestro esfuerzo a una campaña electoral cuando el país nos requiere permanentemente y de manera constante en este proceso. Esa fue la decisión en lo conceptual. Y con respecto a la organización política, tuve la aceptación de 53 de 61 votos electorales en la Asamblea Nacional de Creo, en donde me eligieron presidente del partido y decidimos también trascender hacia un partido político. ¿Por qué? Porque más allá de lo conceptual, aquí existen 6 partidos políticos. Ojalá, Dios mediante, seamos el 7º de este país. Un partido político, a diferencia de un movimiento, da cuenta sienta de una responsabilidad también de su militancia. Deja de convertirse en una tienda electoral, que es lo perverso que fue este nuevo sistema de intermediación electoral entre la sociedad civil y el Estado. De 73 movimientos, Gustavo, en el año 2013, hoy, ¿saben cuántos están calificados para participar? Más de 300 movimientos en el país. ¿Cuántos de ellos tienen corresponsabilidad para con sus militantes y hay un informe sobre el fondo partidario al Consejo Nacional Electoral? Nadie. Porque lamentablemente no son responsables para poner a las mismas personas que acaban de ser destituidas, ni siquiera hay una calidad moral y disciplinaria para decir, aquellos que fueron destituidos, como dice el ministro Cucalón, ponen a los mismos cromos. Y es una decisión de la ciudadanía, sin duda, de tomar una decisión de poner su voto, su capacidad de votar por las mismas personas o darle la vuelta a la historia parlamentaria. ¿Qué hace un partido político, Gustavo? Ser responsable con esa intermediación, porque yo creo que hay 2 instituciones en la sociedad ecuatoriana y en el mundo que forman parte de una intermediación. Ustedes, los medios de comunicación, y nosotros, los partidos políticos. Intermediación entre la sociedad civil y el Estado ecuatoriano. Ustedes informando y nosotros proponiendo. Y en ese contexto creo que pasar a ser partido, dejar de tener adherentes, aquellos que son de buena voluntad, a ser afiliados para tener una corresponsabilidad, para crear una organización política a la altura de los merecimientos del país, que no lo ha existido, y lo digo con mucha profundidad, no lo ha existido, porque aquel debate que se surgió en el año 2008-2009, en donde habló el expresidente Correa de la famosa partidocracia, esa partidocracia, y lo digo con firmeza, es 20.000 veces mejor que la movimentocracia de hoy en día, en donde 300 y pico de partidos ponen agnados y cognados y tenemos alcaldes con menos del 20% y deslegitimación electoral que genera lamentablemente desgobierno en todos los niveles de gobierno que tiene el país. Esa ha sido la motivación que tenemos y ojalá Dios mediante tenga la posibilidad de contribuir a la democracia del país, no a mi partido, a la democracia a través de esta presidencia. Economista Bernal, en esto de elegir nombres y a quienes nos representen en los distintos espacios, coméntenos qué pasó con Paul Carrasco. Fue designado gobernador de la SUAY, estuvo, me parece que alrededor de un mes, más menos, y él dio algunas declaraciones diciendo que se le había fallado por parte del presidente de la República, que es más, se había tomado esta decisión y que casi él fue el último en enterarse. ¿Qué pasó ahí? Bueno, mire, yo formo parte del buró político del gobierno, sin duda conocí de esa decisión que está enmarcada en algunos elementos. Parece ser que había más predisposición que acción por parte del exgobernador, y eso fue lo que decidió el presidente y el ministro de gobierno, en que necesitamos generar un cambio justamente para estos últimos 6 meses con gente que tenga una apropiación real con el gobierno. Creo que los cambios también que el exgobernador realizó en territorio en donde teníamos jefes políticos como en Paute, para poner un ejemplo, gente que insultaba al presidente. Se nombraron jefes políticos o presidentes de juntas parroquiales de otras zonas. Usted se imagina, solamente eso, ¿no? Pongamos 2 elementos. El primero, que le ponga a usted un jefe político en Chorrelej que sea de Sayosí. Exacto. O sea, son temas que son irreconciliables dentro de la perspectiva de administración política, y concluyo con esto, porque no vale la pena profundizar.
que ponga yo un jefe político en pauta aquel que le insultaba al presidente de la República. O sea, son inconsistencias que con todo el derecho el presidente y el ministro de Gobierno tomaron su decisión. Ahora, más allá de esto, en círculos cercanos a Creo, nos reservamos los nombres, pero han señalado de que Paul Carrasco nunca fue un nombramiento que a usted, hoy en la calidad de presidente de Creo, le gustó, y que de alguna manera estas diferencias en visiones políticas fueron gravitantes para ese cambio. Mire, yo creo que con Paul guardo una amistad desde mucho tiempo atrás. Diferencias políticas siempre ha existido. Apoyé su candidatura a la alcaldía de Cuenca, pero a veces las diferencias pueden profundizarse o alivianarse, todo dependiendo de la actitud individual que uno tenga en una relación societaria de todo tipo, de familia, de negocios, de empresa y también en la política. Cuando usted tiene un compromiso con un presidente, cúmplale al presidente, que es lo fundamental, al presidente. Y yo creo que generar ese tipo de divisionismo al interior de una organización política es compleja. ¿Fue una decisión de Guillermo Lasso o del partido, el de cambiar gobernador? Indudablemente que el presidente, cambiamos 7 gobernadores y esta semana se cambian 4 más. Vamos a cambiar 11 gobernadores en el país, en donde no representaban la aspiración sana que tiene un gobierno nacional de contar con su representante. Si usted tiene una organización política a la cual representa, a mí me toca defenderla. Vayamos a un tema que es realmente fundamental. Esta situación de la muerte cruzada trajo como consecuencia estas elecciones anticipadas, elecciones que han sido calificadas con los más diversos adjetivos, elecciones express, elecciones improvisadas, que además obligan al Consejo Nacional Electoral a tomar en la marcha una serie de decisiones. Ayer se esperaba que se decida con respecto a un anticipo de la campaña electoral, que no se lo ha hecho, pues ya se interpuso algún recurso por allí que lo impide. En todo caso, hay un cronograma que no es claro. Y la pregunta que nos hemos hecho todos los ecuatorianos desde el primer momento es: ¿hasta qué fecha va a gobernar Guillermo Lasso? ¿Cómo está desde el punto de vista de seguridad jurídica este proceso? ¿Cuándo eventualmente se daría el cambio de mando? Hay un calendario que ya está establecido, y en el Comité Consultivo del Consejo Nacional Electoral con todas las organizaciones políticas se determinó. El 30 de noviembre es el día en donde entregarían las credenciales, pero hay 2 elementos que están jugando todavía. No es un tema que lo decidimos nosotros, es un asunto del Consejo Nacional Electoral. El 1, un periodo de transición en donde se haría una analogía con respecto a los 10 días por lo menos que un presidente tiene para posicionarse luego de que la Asamblea Nacional nueva se posicione. No, es indudable. Usted recuerde que en la cotidianidad y en el día a día del proceso electoral previo a una muerte cruzada, teníamos el 14 de mayo para posicionarse, y el 24 de mayo, 10 días después, posición del presidente de la República. Esto motivado porque se requiere en el proceso parlamentario todo un andamiaje relacionado con comisiones, presidente de la Asamblea, vicepresidente, el CAL, etcétera, etcétera. Ese es un tema que lo dirimirá, entiendo yo, el Consejo Nacional Electoral y probablemente con la Procuraduría General del Estado. Pero a ello también se suma un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, que hizo mención a que son muy cortos los tiempos en los procesos de apelación. Pero vea, mi querido Gustavo, nosotros no hemos participado en elecciones, nosotros estamos dedicados a administrar hasta el último día en que la norma así lo determine. En principio, el 1 de diciembre concluirían nuestras funciones, porque si el 30 se entregan credenciales, hay un nuevo presidente de la República. Ahora, economista, como Movimiento Creo, ¿han decidido apoyar alguna de las candidaturas, alguno de los otros orgánicamente binomios? Ninguna, Roxana, hasta la fecha. Lo que sí hemos hecho es prohibir la aprobación de cualquier militancia nuestra que esté apoyando a aquellos que destruyeron el país, ¿no? Me refiero al grupo UNES, o aquellos que destruyeron la institucionalidad rompiendo la Constitución, las normas y las leyes, que es del Partido Social Cristiano. Lo demás es viable desde la perspectiva de ciudadanizar su activismo también, porque son gente política que ha estado alrededor nuestro. Por lo tanto, algo orgánico no existe. En esta semana discutiremos algunos elementos, pero orgánicamente no lo existe, por lo menos en la primera vuelta. Respecto de las consultas que se van a llevar de manera paralela con las elecciones del
20 de agosto, ¿hay alguna posición del movimiento Creo respecto del Yasuní y en Quito la del Chocó Andino? Bueno, nosotros a favor de la minería, del medio ambiente, por supuesto, y si es que se ha determinado una consulta... Se traicionó el subconsciente. El subconsciente, no creo. Usted ha conocido mi posición históricamente y así lo hemos discutido con el presidente. Días pasados en el gabinete se discutió con fuerza este particular. Hay una disminución del ingreso presupuestario fuerte, sin duda, porque además la Corte Constitucional hace un alcance al pedido de los de Yasuní, en donde se pide no minería, pero dice sí, no minería y en un año saquen la existente, lo cual obviamente generará una pérdida al erario nacional, pero creo que para eso están los administradores públicos, para eso está un presidente, un ministro de Ambiente, un ministro de Energía, para generar recursos alternativos. Y la alternabilidad que puede existir con respecto a los ingresos en el futuro son muchas, son múltiples, y qué bueno que nos pongan en esa disyuntiva de poder encontrar nuevas alternativas, pero dejar y proteger las fuentes hídricas ha sido parte de nuestra propuesta. Recuerde que el presidente en campaña 2017 firmó inclusive un acuerdo para la no minería por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Recordará, lo hizo aquí en Cuenca y por lo tanto nos ratificamos en ese contexto. El presidente ha sido muy firme en todo este proceso y lo mantendremos nosotros también como organización política. Usted, al referirse a la Asamblea Nacional, la ha calificado, para ponerlo de alguna manera en una sola palabra, como una institución que actuó perversamente. ¿Cómo ve usted la candidatura de exasambleístas concentradas sobre todo en las filas de la Revolución Ciudadana, así como la ratificación que acaba de hacerse en este fin de semana de la candidatura de Virgilio Saquicela con el apoyo del Partido Socialista en la vecina provincia de que todavía está pelada, según sé, ¿no? Habrá que ver qué define finalmente el Tribunal Contencioso Electoral, pero lo importante, Gustavo, qué bueno que hagamos una retrospección del por qué se toma decisiones. ¿Usted cree que no es una asamblea perversa que sin pruebas acuse a un presidente de la República con un quemimportismo absoluto de la institucionalidad? Nos acusaban de un contrato suscrito en el año 2018, renovado en el año 2020, y sí, reestructurado en nuestro año, pero no por voluntad del presidente, pues son cosas que no se contaban, porque había una disposición de la Contraloría General del Estado para reestructurar. Por lo tanto, no había un tema de buena o mala voluntad de un presidente, sino una decisión de dar cumplimiento del órgano de control. Y esa decisión de reestructurar le permitió que, lejos de tener en el año 2021 una pérdida de $50 millones, pérdida, Gustavo, pasó a tener en el año 2022, en nuestra administración, reestructurando, una ganancia de $160 millones en Flopec. ¿En dónde está el peculado? En ningún lado. En ningún lado. Nadie habló de la existencia de un informe de Contraloría que habían 13 recomendaciones, todas ellas cumplidas por el gobierno nacional. Nadie habló tampoco de que una de las interpelantes, la señora Pazmiño, que dicho sea de paso, ya si el país les da otra oportunidad para que lleguen asambleístas de esta magnitud, a que llegue a generar procesos legislativos, es perverso para el país. La señora Pazmiño firmó un informe en el cual recomendaba la continuidad de este contrato que después le criticaba al presidente. O sea, así de Ripley era lo que estábamos sometidos. Tercero, asambleísta alguien de la SUAY que entró, no me acuerdo ni el nombre, el señor de la Izquierda Democrática de aquí de la SUAY, ya se me va el nombre, que dicho sea de paso, él como otros, no volverán a ver la Asamblea Nacional ni en televisión, Gustavo, porque muchos de ellos ingresaron de la nada, por la suerte y la fuerza de su candidato presidencial. No pudo leer una pregunta en la interpelación al presidente de la República. Usted como Azuayo, Roxana como Azuayo y como Azuayos, nos avergonzábamos de ver un nivel de representación legislativa de ese talante. Y en ese contexto creo que lo que hoy vive el Ecuador es una enorme probabilidad. Yo no puedo desconocer, más allá de mis diferencias personales, la capacidad que tuvo una de nuestras asambleístas, Sofía Sánchez, por ejemplo. En lo personal, enormes discrepancias con Sofía, pero creo que le dio el nivel de representatividad que el país y que la provincia estábamos acostumbrados a tenerlo. Y fíjese los demás, eso es lo que hoy el Ecuador tiene una enorme responsabilidad. El 70%, Gustavo, 70% de aquella asamblea que tenía el 94% de negativos, se está presentando nuevamente a las elecciones. Si hacemos un replay y volvemos a ponerle a la Asamblea Nacional,
Bueno, nosotros hemos hecho lo nuestro. Bueno, Mr. Bernal, usted nos conoce, nos conocemos ya por muchos años, sabe que aquí nos gusta tratar las cosas muy frontalmente en este medio de comunicación. Si bien la política ecuatoriana se maneja como se maneja, tiene filtros, tiene embudos, hay cosas que se ven, cosas que no se ven, cosas que se las pasa por alto. No podemos dejar de hablar sobre este escándalo que se conformó, una de cuyas ramificaciones fue justamente el juicio político en la forma en que se dio y qué es lo que se juzgaba. Pero está por allí ese otro gravísimo problema de tráfico de influencias denunciado en el gobierno de Guillermo Lasso, que no fue parte del juicio político, fue descartado esas denuncias de la Posta. No vamos a juzgar la actuación de la Posta, pero fueron denuncias periodísticas con sustento al final, con respecto a actuaciones como la de Danilo Carrera, esos obscuros affairs del señor Cherres, asesinado, del señor Luque, desaparecido, y de otros. Y se suma esto artículos que con corte académico continúa publicando Luis Verde Soto, el exsecretario anticorrupción del gobierno de Guillermo Lasso, en el cual señala que hay una gravísima infiltración del narcotráfico, de las mafias en escalas de gobierno. No dice específicamente con Guillermo Lasso, habla de Ecuador y su sistema, además que critica la fidelidad, la transparencia del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Porque más allá de que haya sido no parte del juicio político, no creemos que es una página doblada, una página virada ya. Y ni de lejos les rehuyo para poder responder y conversar, mi querido Gustavo. No voy a entrar en el detalle y a profundizar, pero sí a conceptualizar todo este aspecto. Primero, el señor Luque, un sinvergüenza, ¿no?, que lamentablemente abusó de la confianza del presidente, inclusive no puede ser extraído porque no hay el caso, porque no han tenido elementos de convicción, como dicen los abogados. La fiscalía, para poder establecer aquello, hay un audio, Gustavo, un audio, ¿no? Un audio en el cual mañana, perdóneme la ejemplarización un poco procaz, ¿no?, encontramos un audio que dicen Esteban Bernal tal, Gustavo Cardoso tal cosa, y ya, una prueba. O sea, hay un audio, no hay un solo documento en el cual involucre al gobierno y al presidente Lasso, uno solo. Tanto así que no hay un caso. ¿O me equivoco, Gustavo? Usted es un periodista acucioso. Más allá del audio, ¿qué más existe? Nada. Absolutamente nada. Y a nosotros, luego de haber procesado 2 años, y vamos a cumplir 2 años y medio, ¿de qué más nos han acusado con algo que tenga sustento, además de esa infamia en acusarle al presidente de la República sobre un contrato firmado en el 2018? Nada, Gustavo. Nada, y aquí estoy libre y disponible las veces que usted guste para hacer un análisis del proceso administrativo transparente que hemos llevado adelante. Yo mismo, en mi cartera de Estado, ¿sabe qué he planteado? Por ejemplo, el sistema automatizado de registro de asistencia, llamado SARA. ¿Qué es esto? Antes, 175 millones de dólares por año entregaba el ministerio a los cooperantes. ¿Quiénes son los cooperantes? Fundaciones. ¿Qué hacen ellos? Atender a niños, adultos mayores. ¿Cómo lo atendían? De manera inimaginable. Cuando usted llegaba, lamentablemente le decían, señores míos, yo atendí hace 15 días a Juan, Pedro, María y Luis. ¿Saben qué anotaban? En Excel, Gustavo. Y lo más grave, que un día hice una verificación en el sur de Guayaquil, un miércoles, y ya tenían anotada la asistencia de jueves y viernes de los niños. Hoy, con una simple decisión nuestra, hemos metido una automatización georreferenciada, biométrica, que lo encontramos a la vuelta de la esquina en un celular. Pero un ministerio que entrega 175 millones de dólares no lo tenía. Al contrario de decirnos a nosotros o atacarnos por actos de corrupción, nosotros hemos generado elementos institucionales que nos permiten ser mejores y trabajar en buena hora por el Ecuador. Por lo tanto, le he dado una respuesta desde lo conceptual. Aparte de ese malhadado caso, penoso sin duda, porque este señor, probablemente abusando la confianza del presidente, usó y abusó su espacio que le había proporcionado el presidente Manuel Adecuado. Y en esto hay que ponerlo sobre la mesa el caso Encuentro, en el cual se le acusaba al gobierno de, a través de estas influencias de gente como el señor Luque, Danilo Carrera, etcétera, que lo calificaba como una estructura criminal, se había puesto en posiciones claves dentro del gobierno a los mismos personajes de los cuales estamos hablando. Pero mire, ¿de quién se hablaba? Del único personaje que se habló, y entre comillas, y le digo, me aprecio haber sido su amigo, inclusive fue un buen tipo, Bernardo Manzano, que era ministro de Agricultura, que dijo haber entregado una carpeta para que sea intermediada en aquel momento. Bueno. Tomó la decisión y dijo,
hasta aquí llego, presidente, si mi culpa fue pedirle a alguien que me acceda a usted, que era pariente del expresidente. Posiblemente sin relación con Danilo Carrera, pero está también allí una figura que ha resultado en el balance nefasta para la provincia de la Suay, el ministro Javier Vera. Hoy detenido, preso, investigado por haber, eso es lo que se le acusa, por haber subastado, vendido posiciones claves en el control minero. Es de este grupo de personas de las que justamente acabo de conversar, Gustavo. Lamentablemente hubo un hecho particularizado y que en el cual nos hemos generado una decepción absoluta algunos. Tenemos más de 1.400 funcionarios de alto nivel en el gobierno, Gustavo, niveles jerárquicos superiores. Qué difícil es tener la capacidad de controlar el accionar de uno u otro. Somos 21 ministros de Estado y más de 12 secretarios de Estado en el país. El presidente ha dado directrices claras, ha firmado un comité de ética, controla permanentemente el accionar de su gabinete, pero si por ahí existe alguien que también se nos desvía, no puede tildarse a todo un gobierno que, con excepción de este caso, que está enrolado en lo mismo, ¿qué otro caso ha existido? Hemos construido 16 unidades educativas, 4 hospitales, en donde en gobiernos pasados cada hospital construido venía de la mano de denuncias de actos de corrupción, de sobreprecios. Nosotros hemos construido 6 CDIs, ningún acto de corrupción frente a los procesos licitatorios éticos, transparentes que se ha llevado adelante, Gustavo. Por lo tanto, yo tengo la certeza y la tranquilidad de haber pertenecido a un gobierno decente, con un presidente de la República decente, y que efectivamente tendré el orgullo de transmitir esto a mis hijos y a mis nietos en el futuro, que formen parte de este gabinete, sincerándome a través de este gran espacio periodístico en el cual hemos podido identificar un problema, pero no un tema que generalice a un gobierno como el del presidente Lasso. ¿Algo más, Rosana, para ir cerrando? Sí, quizás dentro de este mismo tema, algo que todavía está pendiente y es precisamente el asesinato de Rubén Cherres, una persona que en su momento también fue vinculada, se le encontró un vínculo tanto con Danilo Carrera, con el propio presidente de la República, y sobre esto tampoco había un pronunciamiento claro, concreto respecto del gobierno. Es un asunto de carácter judicial, Roxana, de investigación, es muy delicado para mí. Es un tema profundamente preocupante, porque Totalmente. Además se da en el contexto de las denuncias de la mafia albanesa, del involucramiento y las cercanías con el cuñado del presidente. Mire, Roxana, lo bueno cuando se hace una evaluación periodística y con la profundidad que con ustedes hemos hecho el día de hoy, que me ha parecido muy grato, tiene que verse el contexto general, ¿no? Al presidente le han intentado hacer daño con el tema de los papeles, que se llamaba Pandora Papers, ¿no? Le quisieron hacer daño con relación al juicio que le pusieron a través de la muerte cruzada, que también lo logramos saldar. Le quisieron hacer daño a través de la movilización de junio, que fue desastrosa para el país, y también le han querido hacer daño con este caso. Por lo tanto, yo lo extraigo desde el punto de vista del gobierno nacional. Esto tiene que ser evaluado, profundizado por la Fiscalía General del Estado, la misma Fiscalía que inclusive le llamó caso encuentro, a pesar de que nuestro eslogan era el gobierno del encuentro. Mire usted, así que inclusive bajo esos parámetros tienen toda la libertad de seguir investigando, y nosotros hemos solicitado que se proceda frente a este evento para poder traerle a estas personas, las que están fuera, el señor Luque, que venga a responder a la justicia, pero no es un tema que depende del gobierno, pues es un tema que depende exclusivamente de la justicia ecuatoriana. Pregunta final, señor ministro, ¿cómo piensa usted será recordado el gobierno de Guillermo Lasso y cuál es la ruta de Creo hacia ese punto culminante de las elecciones del 2025? Mire, el presidente ha logrado generar grandes acciones, que reitero mi término en parte de la entrevista, siendo un gobierno que ha hecho mucho, informado poco, porque ahí se configura el demérito del mérito. Cuando llegó y dijo, miren, hay $200 millones para informar. No señor, eso hay que mandar a la disminución de la desnutrición crónica infantil. Y claro, invertimos $1,5 millones en el primer año. Fue un demérito, pues. Y terminó siendo, lamentablemente, un talón de Aquiles para nosotros. El presidente ha logrado una disminución del déficit presupuestario. Nos incorporamos a trabajar en lo que nunca ningún gobierno lo ha hecho, trabajar por los niños y las niñas del Ecuador, en un tema tan crítico como la desnutrición crónica infantil. El gobierno del presidente Lasso. De este aspecto no podemos realmente dilatarnos más, pero le vamos a pedir, por favor, un informe técnico de este tema de la desnutrición crónica infantil, que nos gustaría informar adecuadamente. Vea, Gustavo, me precio más de poder adelante, estar nuevamente ministro, para aquí. que no sea un eslogan, sino que sean realmente
índices, indicadores que son los que tienen que Le doy un dato. dar información Por concreta ejemplo, en esto. ¿sabe con cuántos niños, niñas, adolescentes recibimos en las calles en situación de mendicidad, trabajo infantil, movilidad humana en el año 2021? En mayo, 340.000 niños, niñas, adolescentes. ¿Sabe cuántos están hoy? 220.000. Logramos una reducción de 120.000. Lo que pasa es que Esperamos percepciones nos hay ayuden en muchas. el corto Información plazo con es cifras, con estudios. con concretos. todo gusto. Hagamos un programa. Ahora la tecnología nos permite. Si no estoy aquí por Zoom, me complazco en poder compartir con ustedes. Ya, le decía la segunda parte de la pregunta, ¿cuál es la ruta de Creo? El 2025 estaremos nuevamente presentes, mi querido Gustavo, y con más fuerza inusitada de lo que pocos pueden imaginar en este momento. Bien. Le agradecemos por su presencia. Gracias a usted, Han Gustavo. escuchado al economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, actualmente presidente del partido en formación, ex movimiento. Creo que será partido a partir de cuándo, qué es lo que está faltando, economista Bernal. Ya está en manos del Consejo Nacional Electoral, es un procedimiento de carácter administrativo. Nada más. Perfectamente. Nos vamos a una breve pausa cuando son las 8:22 minutos.